Aquel día alcancé la mayor victoria de mi vida, pero en casa me trataron como basura. Me llamo Álvaro, tengo 68 años, y después de 42 años trabajando en la misma empresa finalmente me nombraron director. Director. 42 años limpiando pisos, archivando documentos, quedándome hasta tarde, siendo el primero en llegar y el último en salir. 42 años viendo cómo otros más jóvenes subían mientras yo permanecía estancado. Pero ese día, ese maldito día glorioso, Anselmo el presidente me llamó a su oficina y me dijo que me habían elegido a mí, al viejo Álvaro, para dirigir toda la división operativa. Sentí que mi pecho iba a explotar de orgullo. Lloré ahí mismo, frente a él, sin vergüenza. Rosa, mi compañera de trabajo, me abrazó en el pasillo y me dijo que nadie lo merecía más que yo. Compré una botella de vino cara, de esas que nunca me permito, y flores. Conduje a casa imaginando la cara de mi hijo Eduardo cuando le contara. Imaginé su abrazo, su orgullo, tal vez hasta una disculpa por todos esos años de desprecio. ¡Qué ingenuo fui! La casa estaba en penumbras cuando llegué. Escuché risas desde la sala, esas risas burlonas que ya conocía demasiado bien. Abrí la puerta con una sonrisa en el rostro, sosteniendo el vino y las flores como un tonto ilusionado. Eduardo estaba tirado en el sofá, mi sofá, con los pies sucios sobre los cojines que yo había pagado. Verónica, mi nuera, estaba a su lado, pintándose las uñas con un esmalte que apestaba a químicos baratos. Ni siquiera levantaron la vista cuando entré. «Hijo, tengo noticias», dije con la voz temblorosa de emoción. Eduardo bostezó. Verónica sopló sus uñas. «Me ascendieron. Soy director ahora. Director de toda la división operativa». El silencio que siguió fue peor que cualquier insulto. Entonces Eduardo se incorporó lentamente, miró a Verónica, y ambos estallaron en carcajadas. Carcajadas que me atravesaron como cuchillos. «Mira, el jefe llegó», dijo Eduardo con voz burlona, haciendo una reverencia exagerada desde el sofá. Verónica se retorcía de risa. «Ay, suegrito, ¿de verdad le dieron un cargo importante a usted? ¿A sus 68 años? Pero si ya está para el asilo, no para dirigir nada». Las flores temblaron en mi mano. El vino de repente pesaba como plomo. «Es en serio», dije tratando de mantener la dignidad. «Es un puesto importante. Llevo toda la vida trabajando para esto». Eduardo se levantó y caminó hacia la cocina, todavía riéndose. «Papá, papá, papá. Nadie toma en serio a un viejo como director. Seguro te dieron el puesto por lástima, para que no demandes por discriminación de edad antes de jubilarte». «Eso no es cierto», respondí, pero mi voz salió débil, quebrada. Verónica se acercó y me arrebató las flores de la mano. «¡Ay, qué lindas! Las voy a poner en mi cuarto». «Gracias, suegrito. Esas eran para celebrar», dije. Ella ni siquiera me miró. «Ya las estoy celebrando». Fui a la cocina a buscar copas para el vino, necesitaba un trago después de esa humillación. Pero cuando abrí la despensa, me quedé paralizado. Vacía. Completamente vacía. El día anterior la había llenado con provisiones para toda la semana. Había gastado $200 en comida, productos de limpieza, todo lo necesario. Y ahora no quedaba nada. Ni una lata, ni un paquete de pasta, ni siquiera pan. «¿Dónde está la comida?», pregunté volviendo a la sala. Eduardo se encogió de hombros. «Teníamos hambre. Gasté $200 ayer. Era para toda la semana». «¿Y qué quieres que hagamos, papá? ¿Morir de hambre? Además, tú trabajas. Puedes comprar más. Yo trabajo para mantener esta casa, para pagar las cuentas, para que ustedes tengan un techo. Lo mínimo que pueden hacer es respetar la comida que compro». Verónica soltó una risita. «Ay», el director se enojó. «Cuidado, Eduardo, tu papá el director va a regañarnos». La sangre me hervía. Llevaba 6 meses manteniéndolos. 6 meses desde que Eduardo había perdido su trabajo y había vuelto a casa con Verónica, prometiendo que sería temporal. 6 meses pagando su comida, su ropa, sus caprichos, mientras ellos me trataban como si yo fuera el problema. «Mañana buscaré trabajo», decía Eduardo cada semana. Mañana, siempre mañana. Pero los mañanas se convirtieron en meses y el respeto se convirtió en burla. Cada día era lo mismo. Yo salía a trabajar a las 6 de la mañana y ellos seguían durmiendo. Volvía a las 8 de la noche y los encontraba viendo televisión, rodeados de platos sucios y envolturas de comida. «Mi comida». «Escúchenme bien», dije intentando sonar firme. «Este ascenso significa un aumento de salario significativo,
pero también significa más responsabilidades. Necesito que ustedes contribuyan. Eduardo, necesitas encontrar trabajo. Verónica, necesitas ayudar con la casa. Eduardo se dejó caer en el sofá nuevamente. Claro, papá, lo que digas. Ahora si nos disculpas, estamos viendo una serie. No he terminado de hablar. Pero yo sí, respondió sin mirarme. Buenas noches, señor director. Verónica volvió a reírse. Esa risa aguda que me taladraba los oídos. Me quedé ahí parado, sosteniendo todavía la botella de vino, sintiendo como mi momento de gloria se desmoronaba en mis manos. 42 años de trabajo, de sacrificio, de levantarme cada mañana aunque mi cuerpo doliera, aunque mi espalda gritara, aunque mis rodillas protestaran. 42 años para llegar a este momento, y mi propia familia me lo escupía en la cara. Subí a mi habitación en silencio. Cerré la puerta y me senté en la cama. La botella de vino seguía en mi mano. La abrí y bebí directamente de ella, sin copa, sin ceremonias. El sabor amargo me quemó la garganta. Desde abajo llegaban las risas de Eduardo y Verónica, mezcladas con el sonido de la televisión a todo volumen. Mi televisión, en mi casa, con mi electricidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa que había construido con mis propias manos. Literalmente, compré este terreno hace 30 años, cuando Eduardo era apenas un niño. Levanté estas paredes ladrillo por ladrillo, trabajando los fines de semana porque no podía pagar albañiles. Mi esposa Dulce me ayudaba mezclando el cemento, pasándome las herramientas. Ella murió hace 5 años y desde entonces esta casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Por eso cuando Eduardo apareció diciendo que necesitaba un lugar temporal, dije que sí sin pensarlo. Era mi hijo, mi único hijo. Pensé que podríamos reconectar, que tendría familia de nuevo en estas paredes que tanto trabajo me costaron. ¡Qué estúpido fui! A las 3 de la mañana los escuché en la cocina. Más risas, el sonido del refrigerador abriéndose y cerrándose. Estaban comiendo algo, probablemente lo último que quedaba. Me levanté y bajé descalzo por las escaleras. Eduardo tenía la cabeza metida en el refrigerador. Verónica estaba sentada en la mesa, comiéndose lo que parecía ser el último yogurt que había comprado para mi desayuno. Son las 3 de la mañana, dije. Eduardo sacó la cabeza y me miró con fastidio. ¿Y qué? Es tu casa también, ¿no? Podemos comer cuando queramos. Ese yogurt era para mi desayuno. Verónica lo levantó con una sonrisa burlona. Era, pasado de moda, suegrito. Ahora es mío. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático, no grité ni golpeé la mesa. Fue silencioso, como un cable que se corta por dentro. Me di la vuelta y volví a mi habitación. Escuché sus risas siguiéndome escaleras arriba. El lunes llegué a la oficina 2 horas antes que todos. Mi nueva oficina. Tenía mi nombre en la puerta, Álvaro Méndez, director de operaciones. Me quedé parado frente a ese letrero durante 5 minutos, tocándolo con los dedos como si fuera irreal. 42 años para ver mi nombre en una puerta. Rosa pasó por el pasillo y sonrió. Te queda bien ese título, Álvaro. Gracias, Rosa. Todavía no lo creo. Créelo. Anselmo no da estos puestos por lástima. Los da por mérito. Y tú te lo ganaste. Sus palabras me calentaron el pecho. Ojalá mi familia pensara lo mismo. Entré a la oficina y empecé a revisar los archivos que me habían dejado. Como director, ahora tenía acceso a información confidencial de toda la empresa. Recursos humanos, nóminas, evaluaciones de desempeño, historiales disciplinarios. Era abrumador y fascinante a la vez. Estuve revisando documentos durante horas hasta que algo llamó mi atención. Un nombre conocido en un archivo de terminación laboral. Eduardo Méndez. Mi hijo. Las manos me temblaron cuando abrí el expediente. Fecha de terminación, hace 7 meses. Causa, conducta inapropiada en el lugar de trabajo, múltiples ausencias injustificadas, insubordinación grave. Recomendación, no elegible para recontratación. 7 meses. Eduardo me había dicho que perdió su trabajo hace 6 meses por recortes de personal. Me había mentido sobre el tiempo y sobre la razón. Y según este documento, había sido despedido de una empresa que formaba parte del mismo consorcio donde yo trabajaba. Seguí leyendo. Múltiples reportes de compañeros sobre actitud hostil. Una demanda casi presentada por acoso verbal a una empleada. Advertencias ignoradas.
El Eduardo que describían estos documentos era un extraño para mí, o tal vez era el Eduardo real que yo me había negado a ver. Cerré el archivo y me recosté en mi nueva silla de director. La cabeza me daba vueltas. Mi hijo no solo era un desempleado, era un desempleado problemático que había quemado puentes en una industria donde todos se conocen. Álvaro, tocaron a mi puerta. Era Anselmo. Buenos días, señor. Por favor, llámame Anselmo. Ahora somos colegas de nivel directivo. Vine a ver cómo te estás adaptando. Bien, gracias. Es mucha información que procesar. Lo sé. Por eso quiero que sepas que tienes mi total respaldo. Este puesto viene con responsabilidades, pero también con autoridad. Tienes poder de decisión en contrataciones, despidos, evaluaciones. Confío en tu criterio. Lo aprecio mucho. Y Álvaro, una cosa más. Como director, ahora eres parte del consejo que revisa todas las solicitudes de empleo en nuestro consorcio. Cualquier persona que haya sido despedida con causa de cualquiera de nuestras empresas afiliadas necesita tu aprobación para ser considerada nuevamente. Es una gran responsabilidad. Entiendo. Cuando Anselmo se fue, me quedé mirando la pantalla de mi computadora. El archivo de Eduardo seguía abierto. No elegible para recontratación. Y ahora yo era uno de los que decidía quién podía o no trabajar en todo el consorcio. El consorcio más grande de la ciudad, que controlaba aproximadamente el 60% de las empresas del sector. Esa noche llegué a casa y la escena era la misma de siempre. Eduardo en el sofá, Verónica en el sillón, platos sucios por todas partes, la televisión a todo volumen. Hola, dije dejando mi maletín en la entrada. Ninguno respondió. Ni siquiera voltearon a mirarme. Fui a la cocina a prepararme algo de cenar. Había comprado comida esa mañana antes de ir al trabajo, guardándola en lugares menos obvios con la esperanza de que durara más. Pero cuando abrí el gabinete donde había escondido unas latas de atún, estaba vacío. ¿Dónde está la comida que compré esta mañana?, pregunté volviendo a la sala. Eduardo se encogió de hombros sin quitar los ojos de la pantalla. Teníamos hambre. Eran 6 latas. Las compré hace 8 horas. ¿Y qué, papá? ¿Quieres que llevemos un registro de cada cosa que comemos en tu preciosa casa? Quiero que tengan un mínimo de consideración. Trabajo todo el día para mantener esto. Verónica finalmente volteó a verme. Ay, suegrito, no empiece con sus dramitas. Si tanto le molesta que comamos su comida, deje de comprarla. Total, usted con su gran sueldo de director puede comer en restaurantes fancy todos los días, ¿no? No se trata del dinero. Se trata del respeto. Eduardo se levantó de golpe. ¿Respeto? ¿Quieres hablar de respeto? Tú que nunca respetaste mis decisiones, que siempre me criticaste, que nunca creíste en mí. ¿Y ahora vienes a hablar de respeto? Yo siempre te apoyé, Eduardo. Siempre. ¿Me apoyaste? Me obligaste a estudiar una carrera que odiaba. Me presionaste para conseguir trabajos que no quería. Y cuando finalmente intenté hacer las cosas a mi manera, me criticaste por cada error. Traté de guiarte, eso es lo que hacen los padres. Pues lo hiciste mal, viejo. Y ahora estoy aquí, en tu casa, comiendo tu comida, porque tu guía me llevó exactamente a ningún lado. Sus palabras me golpearon como puños. Tal vez tenía razón. Tal vez yo había sido demasiado duro, demasiado exigente. Dulce siempre decía que esperaba demasiado de él. Lo siento, dije con voz quebrada. Si te fallé como padre, lo siento. Eduardo me miró con desprecio. Tus disculpas no sirven de nada ahora. Lo que sirve es que nos dejes vivir en paz en esta casa hasta que consiga trabajo. ¿Cuándo vas a conseguir trabajo, Eduardo? Han pasado 6 meses. 7, dijo Verónica con una sonrisa maliciosa. Han sido 7 meses, ¿verdad, amor? Eduardo le lanzó una mirada de advertencia, pero ella solo se rió. Lo que sea, dijo él. Conseguiré trabajo cuando consiga trabajo. Mientras tanto, esta es también mi casa. Crecí aquí. Tengo tanto derecho de estar aquí como tú. Esta casa está a mi nombre, Eduardo. La pagué yo. La construí yo. Ah, ahí está. Siempre lo mismo. Todo es tuyo, tú pagaste todo, tú hiciste todo. Pues sabes que, papá, si tanto te molesta que esté aquí, échame. Atrévete. El desafío colgaba en el aire entre nosotros. Verónica nos miraba con diversión, como si estuviéramos en un reality show creado para su entretenimiento. No voy a echarte, dije finalmente. Eres mi hijo. Claro que no vas a echarme.
Porque eres un viejo débil que no puede hacer nada sin sentirse culpable. Me fui a dormir con sus palabras resonando en mi cabeza. Viejo débil. Tal vez tenía razón. Toda mi vida había sido débil. Débil con los jefes que me pasaban por encima, débil con los compañeros que se llevaban el crédito de mi trabajo, débil con mi hijo que ahora me escupía en la cara todo lo que había sacrificado por él. Dulce, si estuvieras aquí, ¿qué harías? Susurré en la oscuridad de mi habitación. Pero Dulce no estaba y yo tenía que encontrar mi propia respuesta. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Cada mañana me levantaba a las 5:30, me preparaba en silencio para no despertar a Eduardo y Verónica que dormían hasta el mediodía, y salía de mi propia casa sintiéndome como un intruso. En la oficina era el director respetado, el hombre que tomaba decisiones importantes, que lideraba reuniones, que aprobaba presupuestos de millones de dólares. Pero en casa era el viejo tonto que pagaba las cuentas mientras lo trataban como basura. El miércoles llegué temprano a casa, necesitaba recoger unos documentos que había olvidado. La puerta de la sala estaba entreabierta y escuché voces. Me detuve antes de entrar. Tu papá es tan patético, decía Verónica. ¿De verdad cree que ser director a su edad significa algo? Es solo un puesto de consolación antes de que lo jubilen. Lo sé, respondió Eduardo. Pero mientras tanto no sirve. Su sueldo aumentó bastante con el ascenso. Vi el recibo de pago en su escritorio. Está ganando como $5,000 al mes ahora. ¿En serio? Verónica sonaba emocionada. Entonces podemos quedarnos aquí un tiempo más. Total, ¿qué va a hacer? ¿Echarnos? Es demasiado cobarde. Exacto. Solo tenemos que aguantarlo un poco más hasta que encuentre algo mejor. O hasta que se muera, lo que pase primero. Se rieron. Los dos se rieron de mi muerte como si fuera un chiste. Además, continuó Eduardo, esta casa vale fácil $300,000 con la ubicación que tiene. Cuando el viejo se muera, todo será mío. Soy hijo único. Y mío, agregó Verónica. Porque yo soy tu esposa. Obviamente, bebé. Vamos a vender esta casa vieja y comprarnos algo moderno. Un apartamento en el centro. Y con su pensión y sus ahorros, podemos vivir bien por años sin trabajar. Me pareció ver una figura en la ventana, dijo Verónica de repente. Es tu imaginación. El viejo nunca llega antes de las 8. Me alejé de la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Salí de la casa en silencio y me senté en mi auto durante media hora, respirando, tratando de procesar lo que había escuchado. Esperando mi muerte, planeando vender mi casa, usando mi sueldo. Y yo había estado sintiéndome culpable, cuestionándome si había sido mal padre, si los había fallado de alguna manera. Cuando finalmente entré a la casa, actué como si nada. Hola, dije con voz normal. Ah, llegaste temprano, dijo Eduardo desde el sofá, sin ningún rastro de culpa en su voz. Olvidé unos documentos. Subí a mi habitación, tomé los papeles que necesitaba y volví a salir. Ninguno de los dos se movió para despedirse. En la oficina esa tarde, Rosa notó que algo andaba mal. Álvaro, ¿estás bien? Te ves pálido. Estoy bien, solo cansado. Ella se sentó frente a mi escritorio. No me mientas. Te conozco desde hace 15 años. ¿Qué pasa? Y entonces, no sé por qué, se lo conté todo. Le conté sobre Eduardo y Verónica, sobre las humillaciones, sobre la comida, sobre la conversación que había escuchado. Las palabras salieron como un río desbordado y cuando terminé tenía lágrimas en los ojos. Rosa me miraba con una mezcla de tristeza y furia. Álvaro, eso no está bien. Eso es abuso. Es mi hijo Rosa. No me importa. Está abusando de ti, financiera y emocionalmente. Y su esposa es cómplice. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Echarlo? Es mi único hijo. Es todo lo que me queda de Dulce. Dulce no hubiera querido esto para ti. Ella te quería y te respetaba. Esto no es amor, Álvaro. Esto es explotación. Sus palabras se clavaron profundo. Dulce. Mi Dulce que me preparaba el desayuno cada mañana, que me esperaba despierta cuando llegaba tarde del trabajo, que me masajeaba la espalda cuando me dolía de cargar cosas pesadas. Dulce que me besaba cada noche antes de dormir y me decía que era su héroe. Eduardo no se parecía en nada a su madre. Necesitas hacer algo, dijo Rosa. Como director tienes recursos, tienes poder. Úsalo. No puedo usar mi posición para vengarme de mi hijo. No es venganza, Álvaro. Es justicia. Es protegerte a ti mismo.
Me quedé pensando en sus palabras toda la tarde. Esa noche llegué a casa y encontré algo que me hizo tomar una decisión. Habían invitado amigos. 4 personas que no conocía estaban en mi sala, bebiendo mis cervezas, comiendo pizzas que obviamente habían pedido con mi tarjeta de crédito que Eduardo había tomado sin permiso. Papá, estos son mis amigos, dijo Eduardo sin levantarse. Estamos celebrando. ¿Celebrando qué? Nada en particular. Solo vivir, ¿no? Sus amigos me miraron con indiferencia. Uno de ellos tenía los pies sobre mi mesa de centro, la que Dulce y yo habíamos comprado en nuestro 10º aniversario. Eduardo, necesito hablar contigo. En privado. Estoy ocupado, papá. Habla mañana. Es importante. Él suspiró dramáticamente. Está bien, está bien. Chicos, denme un minuto. Lo seguí a la cocina. Verónica vino detrás de nosotros. Tomaste mi tarjeta de crédito sin permiso, dije tratando de mantener la calma. La necesitaba. Teníamos que dar buena impresión con mis amigos. Eduardo, esto tiene que parar. No puedes seguir gastando mi dinero sin consultar. Por Dios, papá, son solo unas pizzas. Con tu nuevo sueldo de $5,000 al mes puedes permitírtelo. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabes cuánto gano? Vi tu recibo de pago. Estaba en tu escritorio. ¿Estuviste hurgando en mis cosas? No estaba hurgando, estaba buscando un bolígrafo. No seas tan dramático. Eso es invasión a la privacidad, Eduardo. Verónica se rió. ¿Invasión a la privacidad? Suegrito, usted vive en otro siglo. Aquí no hay privacidad, somos familia. Familia, repetí la palabra con amargura. Ustedes no actúan como familia. Eduardo se acercó a mí, su cara a centímetros de la mía. Mira, viejo, estoy harto de tus quejas. Estás viviendo el mejor momento de tu patética vida laboral. Te dieron un puestito fancy después de 40 años de ser un mediocre. Deberías estar agradecido de que tu hijo todavía quiera vivir contigo en vez de dejarte solo como el viejo amargado que eres. Me quedé paralizado. Mi hijo acababa de llamarme mediocre. Mi hijo a quien había criado, alimentado, educado, apoyado incluso cuando tomaba las peores decisiones. Sal de mi casa, dije con voz temblorosa. ¿Qué dijiste? Dije que salgas de mi casa. Tú y tus amigos. Ahora. Eduardo se rió, pero era una risa nerviosa. No estás hablando en serio. Muy en serio. Quiero que salgas. Verónica se puso entre nosotros. Está bien, está bien. Tranquilícense los dos. Álvaro, usted está estresado del trabajo. Eduardo, pídele disculpas a tu papá. No voy a disculparme, dijo Eduardo. No dije nada que no fuera verdad. Entonces vete, repetí. No me voy a ningún lado. Esta también es mi casa. Esta casa está escriturada a mi nombre. Yo pago las cuentas, yo pago los impuestos, yo la construí ladrillo por ladrillo. Y te estoy pidiendo que te vayas. No puedes echarme así nomás, papá. Existen leyes. Necesitas un proceso de desalojo formal. Y eso toma meses. Tenía razón. Lo sabía. Había consultado eso mismo cuando empecé a considerar esta posibilidad. Está bien, dije finalmente. Quédate. Pero a partir de mañana, no habrá más dinero. No más comida gratis, no más uso de mis tarjetas. Si quieres vivir aquí, pagas tu parte. ¿Con qué dinero, papá? No tengo trabajo, ¿recuerdas? Entonces consigue uno. No es tan fácil. ¿Por qué no, Eduardo? ¿Por qué después de 7 meses sigues sin trabajo? Son 6 meses, dijo rápidamente. No, son 7. Lo sé porque revisé tu expediente laboral. El color desapareció de su cara. ¿Qué expediente? Como director tengo acceso a los archivos de recursos humanos de todo el consorcio. Vi tu historial, Eduardo. Sé por qué te despidieron realmente. Verónica miró a Eduardo con confusión. ¿De qué está hablando? Eduardo palideció. Su mandíbula se tensó y vi miedo en sus ojos por primera vez en meses. Miedo real. No sabes de qué hablas, dijo con voz temblorosa. Sé exactamente de qué hablo. Conducta inapropiada, múltiples ausencias injustificadas, insubordinación grave, casi una demanda por acoso verbal. Y la recomendación final, no elegible para recontratación en ninguna empresa del consorcio. Verónica se volvió hacia Eduardo con los ojos enormes. Me dijiste que te despidieron por recortes de personal. Eso fue lo que me dijo a mí también, continué. Pero mentía.
Lo despidieron porque era un empleado problemático que hacía la vida imposible a sus compañeros. Eso no es verdad, gritó Eduardo. Esos reportes están exagerados. Mi jefe me tenía manía. Tu jefe, y 3 compañeros diferentes que presentaron quejas formales. Leí cada una de ellas, Eduardo. Leí cómo le gritaste a una mujer hasta hacerla llorar porque cometió un error menor. Leí cómo llegabas tarde o simplemente no llegabas sin avisar. Leí cómo le dijiste a tu supervisor que era un incompetente y que tú podías hacer su trabajo mejor que él. Eran unos sensibles que no aguantaban nada. O tal vez tú eras un abusador que se creía superior a todos. ¿Cómo tú no? Gritó Eduardo. Como tú que nunca conseguiste nada en tu vida hasta que te dieron un puesto por lástima a los 68 años. Sus palabras me dolieron, pero esta vez no retrocedí. Tienes razón, dije con calma. Me tomó 42 años llegar a director. ¿Sabes por qué? Porque trabajé con respeto, con humildad, con dedicación. No insulté a mis compañeros, no falté sin razón, no acosé a nadie. Quizás por eso me tomó tanto tiempo subir, porque no pisoteé a otros para avanzar. Pero también por eso cuando finalmente llegué, lo hice con honor. ¡Qué noble!, se burló Eduardo. El honorable Álvaro. Cuéntale a Verónica sobre tu honor cuando estabas tan ocupado trabajando que te perdiste mi graduación de secundaria. O cuando no fuiste a mi obra de teatro porque tenías que quedarte tarde en la oficina. ¿Dónde estaba tu honor de padre entonces? Estaba trabajando para darte una vida mejor. Para que pudieras ir a esa escuela privada donde hiciste esa obra de teatro. Para que tuvieras ropa nueva, comida en la mesa, un techo sobre tu cabeza. No necesitaba cosas, papá, necesitaba un padre. Su voz se quebró al decir eso y por un momento vi al niño que había sido. Al niño que me esperaba despierto cuando llegaba tarde, que se quedaba dormido en el sofá esperando que jugara con él. Al niño que dejó de esperarme cuando cumplió 12 años y entendió que el trabajo siempre vendría primero. Tienes razón, dije con la voz cargada de emoción. No fui el mejor padre. Trabajé demasiado, estuve ausente demasiado tiempo. Pero lo hice porque pensé que era lo correcto. Porque así me enseñaron. Porque así creí que se demostraba amor, proveyendo, asegurando un futuro. Me equivoqué. Lo siento, Eduardo, de verdad lo siento. El silencio que siguió fue denso, pesado. Verónica nos miraba sin saber qué decir. Los amigos de Eduardo probablemente seguían en la sala, escuchando todo. Pero escúchame bien, continué. Mis errores como padre no justifican cómo me estás tratando ahora. No justifican que me robes, que me faltes al respeto, que planees vender mi casa cuando muera como si yo fuera un estorbo del que hay que deshacerse. Eduardo abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí. Sí, los escuché. El martes cuando llegué temprano. Los escuché planear mi futuro como si yo ya estuviera muerto. Los escuché reírse de la idea de que me muera pronto para quedarse con todo. Verónica retrocedió un paso. Álvaro, eso no fue. Cállate, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. No me hables. No tienes derecho. Entraste a mi casa, comiste mi comida, usaste mis cosas y nunca, ni una sola vez, mostraste gratitud o respeto. Solo burlas y desprecio. Me volví hacia Eduardo. Voy a darte una opción. Una sola. Mañana buscas trabajo real, contribuyes a esta casa pagando al menos $800 mensuales de renta, y empiezas a tratarme con el respeto mínimo que merece cualquier ser humano. O te vas. No tengo $800, papá. Entonces consigue un trabajo. Cualquier trabajo. En un supermercado, en un restaurante, limpiando pisos como hice yo cuando tenía tu edad. Hay trabajo si realmente lo buscas. No voy a trabajar en un lugar así. Tengo una carrera universitaria. Una carrera que no has usado en 7 meses porque quemaste puentes en la única industria donde la puedes aplicar. Eso es culpa tuya. Tú eres el director ahora. Tú puedes hacer que me contraten de nuevo. Tú puedes limpiar mi expediente. Ah, susurré entendiendo finalmente. Por eso te quedaste aquí. Por eso soportaste vivir con tu viejo patético padre. Estabas esperando que llegara a un puesto donde pudiera ayudarte. No es así. Claro que sí. Dime, Eduardo, cuando te enteraste de mi ascenso, ¿cuál fue tu primer pensamiento? ¿Estar orgulloso de tu padre? ¿O pensar en cómo podrías usar eso a tu favor? Él no respondió. Su silencio era respuesta suficiente. No voy a usar mi posición para borrarte el expediente, Eduardo. Lo que hiciste en tu trabajo anterior fue inaceptable y las consecuencias son tuyas, no mías.
Entonces eres un egoísta. ¿Soy tu hijo y no vas a ayudarme? Ayudarte sería enseñarte que las acciones tienen consecuencias. Ayudarte sería dejarte caer para que aprendas a levantarte solo. Lo que tú quieres no es ayuda, es que yo te limpie el desastre que creaste. Y no voy a hacerlo. Eduardo me miró con un odio tan puro que me estremecí. Eres un hipócrita. Toda mi vida me dijiste que la familia era lo más importante. Y ahora cuando te necesito, me das la espalda. La familia es importante, Eduardo. Pero tú dejaste de tratarme como familia hace mucho tiempo. Me trataste como un banco, como un hotel gratuito, como un tonto al que podías manipular. Así que no me hables de familia. Me di la vuelta para salir de la cocina, pero Eduardo me agarró del brazo con fuerza. No hemos terminado de hablar. Suéltame, dije con voz baja pero firme. No hasta que me prometas que vas a ayudarme con el trabajo. Dije que me sueltes, Eduardo. Su agarre se apretó más. Me estaba lastimando, pero no iba a darle el gusto de verme retorcerme de dolor. Verónica se acercó. Eduardo, suéltalo. Estás yendo demasiado lejos. Él necesita entender que no puede tratarme así, gritó Eduardo sin soltarme. Soy su hijo. Tiene la obligación de ayudarme. Tu padre te ha ayudado durante 7 meses, dijo Verónica sorprendiéndome. Le ha dado techo, comida, todo. Tal vez tiene razón. Tal vez hemos abusado. No me digas que ahora estás de su lado. No estoy del lado de nadie. Solo digo que quizás fuimos muy lejos. Las cosas que dijimos, las cosas que hicimos. Eduardo finalmente me soltó el brazo. Me miró con desprecio. Los dos son patéticos. Salió de la cocina hecho una furia. Escuché cómo les decía a sus amigos que se fueran, sus disculpas apresuradas, la puerta principal cerrándose varias veces. Luego el silencio. Verónica se quedó parada frente a mí, mirando el piso. Lo siento, dijo en voz baja. No me creo tus disculpas, respondí. Has tenido meses para mostrar un mínimo de decencia y elegiste no hacerlo. Lo sé. Sé que no tengo excusa. Eduardo me convenció de que usted era el problema, de que usted nos debía esto. Pero escuchar todo esto, ver su expediente laboral, me hace darme cuenta de que tal vez me casé con alguien que no conozco realmente. Entonces vete, dije simplemente. Vete ahora que todavía puedes. Eduardo no va a cambiar. Creció sintiéndose con derecho a todo sin trabajar por nada. Y yo soy parcialmente responsable por eso. Lo malcrié, lo protegí demasiado, le di todo sin enseñarle el valor del esfuerzo. Pero ya es adulto, Verónica, y tú también. Ambos son responsables de sus decisiones. Ella asintió lentamente. Voy a pensar en lo que dijo. Cuando salió de la cocina, me quedé solo por primera vez en horas. Me senté en una de las sillas de la cocina, la misma cocina donde Dulce preparaba el desayuno cada mañana, donde celebramos los cumpleaños de Eduardo cuando era niño, donde ella y yo tomábamos café a medianoche cuando no podíamos dormir. Las paredes todavía guardaban nuestros recuerdos, pero la casa ya no se sentía como un hogar. Mi brazo me dolía donde Eduardo me había agarrado. Me subí la manga y vi las marcas rojas de sus dedos en mi piel. Mi hijo me había dejado moretones. ¿Cuándo había llegado a esto? Cuando el niño que abrazaba mis piernas cuando tenía pesadillas se había convertido en el hombre que me lastimaba físicamente. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Algo que nunca había hecho en mi propia casa, pero ya no me sentía seguro. Saqué mi laptop y comencé a investigar. Leyes de desalojo en nuestro estado. Proceso legal para remover ocupantes no deseados. Derechos del propietario versus derechos del ocupante. Eduardo tenía razón en algo. El proceso podía tomar meses. Pero había otras opciones. Como director, yo controlaba recursos que Eduardo desconocía. No solo tenía acceso a su expediente laboral, sino que formaba parte del comité que revisaba referencias laborales en toda la industria. Una palabra mía y Eduardo quedaría marcado permanentemente. No solo en nuestro consorcio, sino en toda la red de empresas afiliadas que consultaban nuestras bases de datos. ¿Era ético? Probablemente no. ¿Era venganza? Tal vez. Pero después de meses de abuso, después de escucharlos planear mi muerte, después de las marcas en mi brazo, algo dentro de mí se había endurecido. Esa noche no dormí. Me quedé despierto escuchando los ruidos de la casa. Eduardo subió las escaleras cerca de las 2 de la mañana. Escuché cómo pasaba frente a mi puerta y se detenía. Por un momento pensé que iba a tocar, que tal vez vendría a disculparse.
Pero solo se quedó ahí parado durante 30 segundos que se sintieron como una eternidad, y luego siguió a su habitación. A la mañana siguiente me levanté a las 5 como siempre. Me preparé en silencio y salí de la casa antes de que amaneciera completamente. No quería ver a Eduardo, no todavía, no después de todo lo que había pasado. En la oficina, Rosa me esperaba con 2 cafés. Vi tu auto en el estacionamiento desde las 6, dijo. No dormiste, ¿verdad? Muy poco. ¿Qué pasó anoche? Le conté todo. La confrontación, el expediente laboral, los amigos, el agarre de Eduardo en mi brazo. Cuando le mostré las marcas, su expresión se endureció. Álvaro, eso es agresión. Podrías llamar a la policía. Es mi hijo Rosa. Es un adulto de 32 años que te lastimó físicamente. Hijo o no, eso está mal. 32 años. Mi hijo tenía 32 años y seguía actuando como un adolescente rebelde. Seguía culpando a otros por sus fracasos, esperando que el mundo le diera todo sin esfuerzo. Necesito consejo legal, dije. ¿Conozco a algún abogado que pueda ayudarme con un proceso de desalojo? Rosa asintió. Mi cuñado es abogado de familia. Puedo pedirle que te llame. Te lo agradecería. Pero Álvaro, hay algo más que puedes hacer. Algo más inmediato. ¿Qué? Ella se inclinó hacia adelante. Como director, tienes control sobre varios aspectos operativos. Las tarjetas de crédito corporativas, las cuentas de gastos, incluso algunos beneficios externos. Si Eduardo ha estado usando alguna de tus tarjetas, puedes cancelarlas. Si has estado subsidiando sus gastos de alguna manera a través de la empresa, puedes detenerlo. No he mezclado fondos corporativos con asuntos personales, dije firmemente. Lo sé, pero piensa en las pequeñas cosas. Tu membresía de gimnasio que la empresa paga parcialmente, ¿usa Eduardo tu tarjeta de acceso? ¿Tu plan de telefonía celular corporativo, está él incluido como dependiente? Pequeñas cosas que tal vez no recuerdas pero que él está aprovechando. Tenía razón. Cuando Eduardo volvió a casa, lo había agregado como usuario autorizado en varias de mis cuentas, incluyendo algunas que estaban vinculadas a beneficios corporativos. Había sido un gesto de buena fe, una forma de ayudarlo mientras conseguía trabajo. Pero él había abusado de cada uno de esos accesos. Voy a revisar todo, dije. Cada cuenta, cada tarjeta, cada beneficio. Bien. Y Álvaro, una cosa más. Como director, ahora tienes voz en el Consejo de Ética Corporativa. Si alguien con un historial problemático intenta volver a la industria, tu opinión pesa mucho. Solo digo que tienes más poder del que crees. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Poder. Nunca me había considerado una persona poderosa. Toda mi vida había sido el que obedecía órdenes, el que trabajaba callado, el que no hacía olas. Pero ahora tenía autoridad, recursos, influencia. Y tal vez era tiempo de usarlos. Pasé el resto de la mañana revisando cada una de mis cuentas. Encontré que Eduardo había estado usando mi tarjeta de crédito principal para compras en línea, totalizando más de $2,000 en el último mes. Videojuegos, ropa, electrónicos. Cosas que definitivamente no eran necesidades básicas. Llamé al banco y cancelé su acceso como usuario autorizado. Luego revisé mi plan de telefonía celular. Eduardo tenía una línea bajo mi cuenta corporativa que la empresa subsidiaba parcialmente. Llamé a Recursos Humanos y solicité removerlo, explicando que ya no calificaba como dependiente según las políticas de la empresa. Cada acción que tomaba se sentía como quitar vendas de una herida infectada. Dolía, pero era necesario. A la hora del almuerzo, el cuñado de Rosa me llamó. Se llamaba Esteban y era abogado especializado en derecho de familia y propiedades. Le expliqué mi situación. Entiendo su dilema, señor Álvaro, dijo con voz profesional pero comprensiva. Legalmente, dado que su hijo ha establecido residencia en su propiedad por más de 30 días, usted necesita seguir un proceso formal de desalojo. Esto típicamente toma entre 60 y 90 días. 3 meses más de esto, dije con desesperación. Potencialmente. Pero hay factores que pueden acelerar el proceso. Si puede demostrar conducta amenazante o peligrosa, podría obtener una orden de desalojo de emergencia. Las marcas en su brazo, ¿tiene fotos? No. Tómelas. Documente todo. Cada incidente, cada amenaza, cada acto de agresión. Si él vuelve a ponerse físico, llame a la policía inmediatamente y haga un reporte. Eso crea un registro oficial que puede usar en corte. No quiero meter a mi hijo en problemas con la ley.
Señor Álvaro, con todo respeto, su hijo ya está en problemas. Y usted está siendo víctima de abuso. Puedo ayudarlo con el proceso de desalojo formal, pero necesito que entienda que esto va a ser difícil emocionalmente. Su hijo va a resistirse, posiblemente se va a poner más agresivo. Necesita estar preparado para eso. Lo estoy, dije, aunque no estaba seguro si era verdad. Bien. Voy a preparar los documentos iniciales. Mientras tanto, le recomiendo que empiece a crear un ambiente menos cómodo para él. No es legal cambiar las cerraduras o cortar servicios básicos como agua y electricidad, pero puede dejar de proveer ciertos lujos. No compre comida especial, no pague por cable o servicios de streaming, no subsidie sus gastos personales. Haga que vivir ahí sea menos atractivo. Sus palabras me dieron una idea. Una idea que tal vez era cruel, pero que sentía cada vez más justificada. Esa tarde me detuve en el banco de camino a casa. Abrí una cuenta nueva, completamente separada de todas mis cuentas existentes. Transferí mi salario futuro a esa nueva cuenta. Las cuentas viejas, aquellas a las que Eduardo tenía acceso indirecto a través de tarjetas vinculadas o transferencias que yo hacía regularmente, las dejé con saldos mínimos. Luego fui al supermercado. Pero en lugar de llenar el carrito como siempre hacía, solo compré lo básico para mí. Pan, huevos, algo de fruta, café. Nada de las cosas caras que a Eduardo y Verónica les gustaban. Nada de carnes premium, nada de snacks importados, nada de los helados gourmet que Verónica consumía por litros. Cuando llegué a casa cerca de las 8 de la noche, Eduardo y Verónica estaban en la sala viendo televisión. La escena habitual. Ni siquiera voltearon cuando entré. Fui directo a la cocina y guardé mis compras. El refrigerador se veía patético con solo mis cosas básicas, pero era un comienzo. Eduardo entró a la cocina media hora después, probablemente buscando algo de cenar. Lo vi abrir el refrigerador, mirar dentro con confusión, revisar la despensa, abrir cada gabinete. ¿Dónde está la comida?, preguntó. Ahí, señalé el refrigerador. ¿Esto es todo? ¿Huevos y pan? Es lo que necesito para mí. ¿Y nosotros qué? Ustedes pueden comprar su propia comida. ¿Con qué dinero, papá? Ya te dije que no tengo trabajo. Entonces consigue uno. O come huevos y pan. Son nutritivos y baratos. Esto es ridículo. No puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo, Eduardo. Te di una opción ayer. Contribuir u obtener tu propia comida. Elegiste no contribuir. Eduardo azotó la puerta del refrigerador con tanta fuerza que las botellas adentro tintinearon. «Eres un maldito», gritó. ¿Qué clase de padre deja a su hijo pasar hambre? El tipo de padre cuyo hijo lo llamó mediocre, patético y viejo. El tipo de padre que escuchó a su hijo planear su muerte para quedarse con su casa. El tipo de padre que tiene marcas en el brazo por culpa de su hijo. Eso fue diferente. Estaba enojado. Y yo estoy cansado, Eduardo. Cansado de trabajar para mantener a un adulto de 32 años que se niega a mantenerse a sí mismo. Cansado de ser tratado como basura en mi propia casa. Cansado de darlo todo y recibir solo desprecio. Verónica apareció en la entrada de la cocina. Álvaro, esto es muy extremo. No puede dejarnos sin comida. No los estoy dejando sin comida. Les estoy dejando de proveer comida gratis. Hay una diferencia. Somos su familia, insistió ella. Mi familia murió hace 5 años, dije con una calma que me sorprendió. Dulce era mi familia. Ella me respetaba, me cuidaba, me amaba. Ustedes dos solo me usan. Eso no es justo, dijo Eduardo con voz quebrada. Mamá te hubiera odiado por lo que estás haciendo. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Tu madre te hubiera dado una cachetada por cómo me estás tratando. Ella trabajó en 2 empleos cuando tú eras niño para que pudiéramos darte una buena educación. Ella nunca se quejó, nunca pidió nada, siempre dio todo. Y tú la deshonras actuando como un parásito que cree que el mundo le debe todo. No hables de mi madre, gritó Eduardo. Era mi esposa antes de ser tu madre. La conocí, la amé y la perdí. Y cada vez que te veo actuar así, me alegro de que ella no esté aquí para ver en qué te convertiste. El silencio que siguió fue brutal. Eduardo me miraba con los ojos llorosos, las manos temblando. Por un momento pensé que iba a golpearme. Verónica se interpuso entre nosotros. Todos necesitamos calmarnos, dijo ella. Esto se está saliendo de control. Tiene razón, dije. Estoy muy calmado de hecho. Más calmado de lo que he estado en meses.
Finalmente veo la situación con claridad. Ustedes no van a cambiar porque no tienen ningún incentivo para hacerlo. Mientras yo siga proveyendo todo, seguirán tomando ventaja. Así que se acabó. A partir de hoy, solo me encargo de mí mismo. No puedes hacer eso, protestó Eduardo. Observa. Ya lo hice. Cancelé tu acceso a todas mis tarjetas de crédito. Removí tu línea telefónica de mi plan corporativo. A partir de mañana, tu celular dejará de funcionar a menos que consigas tu propio plan. Y hablé con un abogado sobre el proceso de desalojo formal. Eduardo palideció. ¿Me vas a dejar en la calle? Te estoy dando 60 días para que encuentres otro lugar. Es más de lo que legalmente tengo que darte. Y es mucho más de la consideración que tú me has mostrado. Papá, por favor. No hagas esto. Debiste pensarlo antes de burlarte de mi ascenso. Antes de robar mi comida. Antes de agarrarme con fuerza suficiente para dejarme moretones. Antes de planear cómo venderías mi casa cuando me muera. No fue en serio eso, dijo rápidamente. Solo estábamos hablando. No lo decíamos en serio. Sonaba bastante serio cuando se reían de que yo muriera pronto. Verónica se acercó a mí con las manos juntas, como si estuviera rezando. Álvaro, por favor. No tenemos a dónde ir. La familia de Eduardo no nos habla desde que perdió su trabajo. Mi familia está en otro estado. No tenemos ahorros, no tenemos nada. Deberían haber pensado en eso antes. 7 meses es tiempo suficiente para haber ahorrado algo si realmente hubieran querido. Pero en lugar de eso gastaron todo en lujos y desperdiciaron cada oportunidad. Dame una oportunidad más, papá, suplicó Eduardo. Por favor. Voy a cambiar, lo prometo. Voy a buscar trabajo mañana mismo. Cualquier trabajo. Y voy a tratarte con respeto. ¿Cuántas veces he escuchado esas promesas, Eduardo? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a cambiar? ¿Que ibas a buscar trabajo mañana? Tus palabras no significan nada porque nunca las respaldas con acciones. Esta vez es diferente. Lo juro. No lo es. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque incluso ahora, mientras me suplicas, no has dicho que lo sientes. No te has disculpado por nada de lo que hiciste. Solo estás asustado porque finalmente hay consecuencias. Eduardo abrió la boca pero no salieron palabras. Tenía razón y él lo sabía. 60 días, repetí. Les voy a dar 60 días para que encuentren otro lugar. Mientras tanto, pueden quedarse aquí pero bajo mis reglas. No más fiestas, no más amigos invitados sin mi permiso, no más uso de mis cosas sin preguntar. Van a mantener la casa limpia, van a respetar mi espacio, y van a buscar trabajo activamente. Si rompen cualquiera de estas reglas, el proceso de desalojo se acelera. Esto es abuso, murmuró Eduardo. No, esto es justicia. Abuso es lo que me hicieron durante 7 meses. Salí de la cocina y subí a mi habitación. Cerré la puerta y por primera vez en meses, me sentí ligero, como si hubiera soltado un peso enorme que había estado cargando. Sabía que la batalla no había terminado, que Eduardo iba a resistirse, que las próximas semanas iban a ser difíciles. Pero había dado el primer paso. Esa noche dormí mejor que en meses. No hubo ruidos de la cocina a las 3 de la mañana. No hubo risas burlándose de mí. Solo silencio. A la mañana siguiente me desperté a las 5:30 como siempre. Me di una ducha, me vestí con mi mejor traje, el que había comprado para mi primer día como director. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. No un viejo patético, sino un hombre que había trabajado toda su vida y finalmente había alcanzado el éxito. Un hombre que ya no iba a permitir que nadie lo pisoteara. Cuando bajé las escaleras, encontré a Verónica en la cocina. Estaba limpiando. Realmente limpiando, no solo moviendo cosas de un lado a otro. Los platos que habían estado sucios por días estaban lavados y secándose en el escurridor. El piso estaba trapeado. La mesa estaba limpia. Buenos días, dijo ella sin mirarme a los ojos. Buenos días. Hice café. ¿Quiere un poco? Gracias. Me sirvió una taza y la dejó frente a mí. Luego se quedó parada ahí, nerviosa, retorciendo un trapo de cocina en sus manos. Álvaro, empezó. Quiero disculparme. De verdad. Por todo. Por las burlas, por no respetar su casa, por ser parte del problema. Miré su cara. Parecía sincera, pero había aprendido a desconfiar. Aprecio la disculpa, dije cuidadosamente. Hablé con Eduardo anoche.
Le dije que tiene que conseguir trabajo o vamos a terminar en la calle. Le dije que estuve mal en apoyarlo en cómo lo trataba. Que usted nos ha dado más de lo que merecíamos y nosotros solo fuimos malagradecidos. ¿Qué dijo él? Ella suspiró. Que usted está siendo irracional. Que esto es temporal y que va a arrepentirse. No quiso escuchar. Eduardo nunca escucha a menos que las consecuencias ya lo hayan golpeado. Siempre ha sido así. ¿Puedo preguntarle algo? Su voz era apenas un susurro. ¿Realmente va a echarnos en 60 días? ¿Incluso si Eduardo consigue trabajo? Si Eduardo consigue un trabajo real, mantiene ese trabajo, contribuye a la casa y me trata con respeto básico, podemos renegociar. Pero necesita demostrar con acciones, no con palabras. Y tú también, Verónica. Si quieren quedarse, necesitan pagar renta, ayudar con las tareas, y actuar como adultos responsables. Es justo, dijo ella. Voy a empezar a buscar trabajo también. Cualquier cosa. Mesera, cajera, lo que sea. Me sorprendió su actitud. Tal vez la confrontación de anoche realmente había tenido impacto en ella. O tal vez solo tenía miedo. El tiempo lo diría. Eduardo bajó cerca de las 9, mucho después de que yo ya me había ido normalmente. Pero ese día me había quedado trabajando desde casa. Quería ver qué iba a hacer. Lo escuché moverse por la casa, abrir y cerrar puertas, maldecir cuando descubrió que su teléfono ya no tenía servicio. Bajó las escaleras pisando fuerte, claramente enojado. Mi teléfono no sirve, gritó. Te lo dije anoche. Cancelé tu línea, respondí desde mi oficina improvisada en el comedor. ¿Cómo se supone que voy a buscar trabajo sin teléfono? La biblioteca pública tiene computadoras e internet gratis. O puedes usar el teléfono de la casa. O conseguir tu propio plan de celular con el dinero que vas a ganar trabajando. Esto es ridículo, gruñó Eduardo. Esto es la vida real. La mayoría de las personas tienen que pagar por sus propios servicios. Bienvenido al mundo adulto. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo no puedo creer que te haya tomado 32 años aprender esta lección. Eduardo se quedó parado en la entrada del comedor, mirándome con una mezcla de furia y confusión. Había algo diferente en su expresión. La arrogancia había disminuido, reemplazada por algo que se parecía a la incertidumbre. ¿Realmente me vas a echar si no consigo trabajo?, preguntó con voz más pequeña. Sí. ¿Incluso si no tengo a dónde ir? Entonces te sugiero que empieces a buscar opciones. Refugios, programas de asistencia, otros familiares. 60 días pasan rápido. No tengo familia además de ti. Tenías un primo en la ciudad. Y tu tía Isabel vive a 2 horas de aquí. La tía Isabel no me habla desde que le pedí dinero prestado y nunca se lo devolví. Y mi primo me bloqueó de todas las redes sociales. Tal vez deberías reflexionar sobre por qué has quemado tantos puentes, Eduardo. No es mala suerte. Son tus decisiones. Él se quedó callado, procesando mis palabras. Luego, sorprendentemente, se sentó en una de las sillas del comedor. No con su postura habitual de desplome arrogante, sino sentado normalmente, casi humilde. ¿Cómo lo hago, papá?, preguntó con voz cansada. ¿Cómo consigo trabajo cuando mi expediente está arruinado? ¿Cuándo nadie me va a dar una referencia? ¿Cuando todos en la industria saben lo que pasó? Empiezas desde abajo. Trabajos que no requieren referencias del campo. Retail, servicio al cliente, almacenes. Construyes un nuevo historial. Demuestras que puedes ser confiable. Y después de 1 año o 2 de buen comportamiento, tal vez alguien te dé otra oportunidad en tu campo. Pero estudié 5 años para mi carrera. No puedo simplemente tirarla a la basura. No la estás tirando. La estás poniendo en pausa mientras reconstruyes tu reputación. ¿Crees que yo quería estar limpiando pisos a los 30 años? Pero lo hice porque tenía una familia que alimentar. Hice lo que era necesario, no lo que quería. Yo no soy como tu papá. Obviamente. Porque yo nunca hubiera tratado a mi padre como tú me tratas a mí. Eduardo se pasó las manos por el pelo, frustrado. Mamá siempre decía que yo era especial. Que estaba destinado para grandes cosas. Tu madre te amaba y quería lo mejor para ti. Pero tal vez nosotros, ambos, te hicimos un daño al hacerte creer que eras especial sin enseñarte que el mundo no te debe nada. Que el éxito se gana con trabajo, no con sentido de superioridad. Me siento perdido, admitió Eduardo. Como si todos mis planes se hubieran derrumbado y no supiera qué hacer ahora. Entonces es tiempo de hacer nuevos planes.
Planes realistas. Consigue cualquier trabajo esta semana. No importa que sea. Demuestra que puedes levantarte temprano, llegar a tiempo, seguir instrucciones. Empieza a reconstruir. ¿Y si no lo logro? ¿Si nadie me contrata? Entonces tendrás 60 días para descubrir cuál es tu plan B. Pero Eduardo, necesito que entiendas algo. No estoy haciendo esto para lastimarte. Lo estoy haciendo porque es lo único que queda por hacer. He intentado la paciencia, la comprensión, el apoyo silencioso. Nada funcionó. Así que ahora estoy intentando las consecuencias. Él asintió lentamente. Su teléfono muerto estaba sobre la mesa entre nosotros, un recordatorio físico de cómo las cosas habían cambiado. Voy a salir a buscar trabajo hoy, dijo finalmente. De verdad. No mañana, hoy. Bien. Pero necesito que me prestes algo de dinero para el transporte público. Solo $20 para los autobuses de esta semana. Lo miré fijamente. Si te doy ese dinero, ¿cómo sé que realmente lo vas a usar para buscar trabajo y no para otras cosas? Porque te lo estoy prometiendo. Tus promesas no valen mucho, Eduardo. Pero voy a darte una oportunidad. $20. Pero quiero recibos de cada viaje de autobús y una lista de cada lugar donde solicites trabajo. Con nombres, direcciones y contactos que pueda verificar. Eso es humillante. Eso es rendición de cuentas. Si quieres mi dinero, esas son mis condiciones. Está bien, aceptó después de un momento. Lo haré. Saqué mi billetera y le di un billete de $20. Él lo tomó como si fuera algo precioso, no solo dinero para desperdiciar como había hecho durante meses. Gracias, dijo suavemente. No me agradezcas todavía. Demuéstrame que valió la pena confiarte esto. Eduardo se levantó y subió a su habitación para cambiarse. Verónica salió de la cocina donde aparentemente había estado escuchando toda la conversación. ¿Cree que realmente lo va a hacer?, preguntó. ¿Honestamente? No lo sé. Pero al menos ahora hay consecuencias reales si no lo hace. Voy a salir también a buscar trabajo. Ya llené aplicaciones en línea para 3 tiendas del centro comercial. Tengo entrevistas telefónicas esta tarde. Me sorprendió su iniciativa. Bien, dije. Te deseo suerte. Álvaro, empezó ella. Sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo me comporté. Pero si Eduardo y yo conseguimos trabajo, si empezamos a contribuir y a tratarlo con respeto, ¿habría alguna posibilidad de que reconsidere el desalojo? Lo consideraré, dije cuidadosamente. Pero necesito ver un cambio real y sostenido. No solo una semana de buen comportamiento. Necesito ver meses de responsabilidad. Es justo, dijo ella. Solo quería saber si había esperanza. Siempre hay esperanza, Verónica. Pero la esperanza necesita estar respaldada por acciones. Ella asintió y volvió a la cocina. La escuché hablando por teléfono con alguien, probablemente confirmando una de sus entrevistas. Me quedé sentado en el comedor por un largo rato después de que ambos se fueron. La casa estaba silenciosa. Peaceful. Era el tipo de silencio que había anhelado durante meses. Mi teléfono sonó. Era Rosa. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Mejor. Creo. Tuve una conversación real con Eduardo esta mañana. Tal vez está empezando a entender la gravedad de la situación. Eso es bueno. Anselmo estaba preguntando por ti. Hay una reunión del Consejo Ejecutivo mañana a las 10. Van a discutir las políticas de contratación para el próximo trimestre. Estaré ahí. Y Álvaro, otra cosa. Llegó una solicitud de empleo que pensé que deberías ver. Es de una de las empresas afiliadas al consorcio. Alguien que fue despedido hace tiempo está intentando volver. ¿Quién? Rosa hizo una pausa. Es tu hijo. Eduardo presentó una solicitud esta mañana para un puesto de nivel inicial en una de nuestras empresas de logística. Mi corazón se aceleró. Había dicho que iba a buscar trabajo, pero no esperaba que actuara tan rápido. Y definitivamente no esperaba que intentara volver al consorcio. ¿Él sabe que yo soy parte del comité que revisa esas solicitudes?, pregunté. Probablemente no. La solicitud fue procesada automáticamente a través del sistema en línea. Pero va a llegar a tu escritorio para aprobación esta tarde. ¿Qué hago, Rosa? Esa es tu decisión. Pero recuerda, tienes que pensar como director, no solo como padre. Si fuera cualquier otra persona con ese historial, ¿lo aprobarías? No, admití. Alguien con múltiples quejas, despedido por causa, marcado como no elegible para recontratación,
nunca pasaría mi revisión. Entonces tienes tu respuesta. Pero es mi hijo. Y ese es exactamente el conflicto que vas a enfrentar. Bienvenido a ser director, Álvaro. Las decisiones difíciles vienen con el territorio. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. Eduardo estaba intentando, a su manera torpe e inadecuada, pero estaba intentando. Había aplicado a un trabajo el mismo día que dijo que lo haría. Eso era algo, ¿no? Pero también había elegido aplicar exactamente al tipo de empresa donde sabía que su historial iba a ser revisado. Donde sabía que yo tendría que tomar una decisión. ¿Era ingenuidad o manipulación? ¿Estaba realmente tratando de cambiar o solo buscando otra forma de usar mi posición? Pasé el resto del día trabajando desde casa, tratando de no pensar en la solicitud que llegaría a mi bandeja de entrada. Pero era imposible concentrarme. Cada pocos minutos revisaba mi correo, esperando y temiendo ver esa notificación. Llegó a las 3 de la tarde. Solicitud de empleo requiere revisión de director. Eduardo Méndez solicitando puesto de coordinador de almacén en Logitrans Corporation. Abrí el archivo. Era una solicitud estándar. Eduardo había llenado toda la información correctamente, había incluido su educación, sus habilidades. En la sección de historial laboral, había puesto su trabajo anterior, pero había descrito su salida como renuncia voluntaria en lugar de despido. Una mentira directa. En la sección de por qué quería el trabajo, había escrito un párrafo sobre estar listo para un nuevo comienzo, sobre querer contribuir a una empresa sólida, sobre tener nueva perspectiva y madurez. Palabras bonitas que probablemente había copiado de algún artículo de internet sobre cómo escribir solicitudes de empleo. Miré la pantalla durante 10 minutos completos. Mi dedo sobre el mouse, moviéndose entre los botones de aprobar y rechazar. Como padre, quería darle esta oportunidad. Quería creer que esta vez sería diferente, que finalmente había aprendido la lección. Como director, sabía exactamente qué hacer. Esta solicitud no cumplía los estándares. La mentira sobre su salida del trabajo anterior era suficiente razón para rechazarla inmediatamente. Y eso sin mencionar su expediente previo. Pero había una tercera opción. Podía marcar la solicitud para revisión adicional, pasarla a recursos humanos con una nota indicando que había discrepancias que necesitaban verificación. Eso le daría a Eduardo la oportunidad de corregir la información o explicar las circunstancias. No era aprobación ni rechazo, era un punto intermedio. Tomé esa opción. Marqué la solicitud y escribí una nota oficial. Favor verificar historial laboral del solicitante. Aparente discrepancia entre información proporcionada y registros de la empresa. Requiere aclaración antes de proceder. Envié la nota y cerré mi laptop. Había tomado una decisión que no favorecía a Eduardo, pero tampoco lo destruía completamente. Le estaba dando la oportunidad de ser honesto, de enfrentar su mentira y corregirla. Si elegía hacerlo, tal vez había esperanza. Si no, bueno, esas serían sus consecuencias. Eduardo llegó a casa cerca de las 6 de la tarde. Se veía cansado, pero había algo diferente en su expresión. Menos arrogancia, más determinación genuina. ¿Cómo te fue?, pregunté desde la sala donde estaba leyendo. Bien. Fui a 5 lugares diferentes. Llené aplicaciones en 3 supermercados, una tienda de electrónicos y una empresa de logística. Me tensé al mencionar la empresa de logística, pero no dije nada. Aquí están los recibos del autobús. Continuó sacando papeles arrugados de su bolsillo. Y aquí está la lista de lugares con los contactos. Revisé los documentos. Todo parecía legítimo. Los recibos mostraban viajes a diferentes partes de la ciudad. La lista tenía nombres específicos de gerentes de recursos humanos y números de teléfono. Buen trabajo, dije sinceramente. Esto es exactamente lo que necesitaba ver. Eduardo pareció sorprendido por mi elogio. Gracias. Fue agotador. No recordaba lo cansado que es andar por toda la ciudad buscando trabajo. Ahora imagina hacer eso mientras también trabajas tiempo completo. Eso es lo que millones de personas hacen cada día. Lo sé, lo sé. No estoy tratando de victimizarme. Solo digo que fue duro. Pero lo voy a seguir haciendo. Mañana planeo ir a más lugares. Me alegra escucharlo. ¿Verónica también salió hoy? Sí. Tuvo 3 entrevistas telefónicas. Le fue bien en 2 de ellas. Le pidieron que vaya en persona mañana. Eso es excelente. Eduardo se sentó en el sofá, algo que normalmente hacía con su postura arrogante de dueño. Pero esta vez se sentó correctamente, casi tímidamente. Papá,
necesito preguntarte algo. Cuando llené la solicitud para Logitrans hoy, puse que renuncié voluntariamente de mi trabajo anterior. Fue un error. Sé que me despidieron. Es solo que pensé que si ponía la verdad, ni siquiera me considerarían. Así que mentiste. Sí. Y ahora no sé qué hacer. Si me llaman para entrevista y revisan mi historial, van a descubrir la mentira. Y eso va a hacer todo peor. Tienes razón. Va a hacer todo peor. ¿Qué debo hacer? Debes llamar a Recursos Humanos mañana, identificarte, y decir que cometiste un error en tu solicitud. Que quieres corregir la información antes de que procesen tu aplicación. Va a ser incómodo y probablemente van a rechazar tu solicitud de todas formas, pero al menos mostrarás integridad. Van a pensar que soy un idiota. Van a pensar que eres honesto. Y en este momento, Eduardo, la honestidad es lo único que puede empezar a reparar tu reputación. Él asintió lentamente. Lo haré. Mañana a primera hora. Bien. Había algo más que quería decirte, continuó Eduardo mirando sus manos. Sobre lo que pasó con mamá. Sobre lo que dijiste de que estaría decepcionada de mí. No debí decir eso. Fue cruel. No, tenías razón. He estado pensando mucho en ella estos días. En cómo trabajó tan duro por nosotros. En cómo nunca se quejó incluso cuando sé que estaba cansada. Y me di cuenta de que la he estado deshonrando. Ella nunca hubiera querido que yo me convirtiera en esto, en alguien que vive de otros sin contribuir nada. Su voz se quebró y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas reales, no manipulación. Extraño a mamá, susurró. Cada día. Y creo que una parte de mí ha estado enojado contigo porque tú seguiste aquí y ella no. Como si fuera tu culpa de alguna manera. Sé que no tiene sentido. El dolor en su voz me partió el corazón. Yo también la extraño, Eduardo. Todos los días. Y tienes razón en estar enojado por su muerte. Yo también estuve enojado. Todavía lo estoy a veces. Pero no podemos vivir en ese enojo para siempre. Tu madre no hubiera querido eso. Lo sé. Y lo siento, papá. Por todo. Por las burlas, por el desprecio, por lastimarte. Lo siento de verdad. Esta vez sus palabras sonaban diferentes. No era el pánico de alguien enfrentando consecuencias, sino el arrepentimiento genuino de alguien que finalmente entendía el daño que había causado. Te creo, dije, y acepto tu disculpa. Pero Eduardo, las disculpas son solo el comienzo. El verdadero cambio viene con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Lo sé, y voy a demostrártelo. No solo con palabras. Esa noche cenamos juntos por primera vez en meses. Fue simple, solo pasta que yo había preparado, pero los tres nos sentamos a la mesa y comimos sin tensión, sin burlas, sin hostilidad. Verónica habló sobre sus entrevistas. Eduardo habló sobre los lugares donde había aplicado. Yo hablé sobre un proyecto en el trabajo. Fue normal, casi como una familia real. Después de cenar, Eduardo y Verónica lavaron los platos sin que nadie se lo pidiera. Luego Eduardo sacó la basura y Verónica barrió el piso. Pequeñas cosas, pero significativas. Cuando subí a mi habitación esa noche, me sentí esperanzado por primera vez en mucho tiempo. Tal vez esto podía funcionar. Tal vez Eduardo realmente estaba listo para cambiar. Pero la mañana siguiente me trajo de vuelta a la realidad. Me desperté a las 5:30 como siempre. Cuando bajé a las 6, encontré a Eduardo ya levantado, vestido, preparándose un café. Buenos días, dije sorprendido. Buenos días, papá. Voy a salir temprano hoy. Quiero llegar a los lugares cuando abran para tener mejor oportunidad. Impresionante iniciativa. Gracias. Ah, y voy a llamar a Logitrans como me dijiste, para corregir la información de mi solicitud. Me alegra escucharlo. Lo vi salir de la casa a las 7, su mochila al hombro, determinación en su paso. Por un momento me permití creer que las cosas realmente habían cambiado. Llegué a la oficina a las 8. Rosa me esperaba con café y una expresión seria. Tenemos un problema, dijo. ¿Qué pasó? ¿La solicitud de Eduardo que marcaste ayer para revisión? Alguien del equipo de recursos humanos hizo una verificación de rutina y descubrió no solo la mentira sobre su salida, sino también que ha estado aplicando a múltiples empresas del consorcio usando información falsa en todas. ¿Cuántas solicitudes? 7. En los últimos 3 días. Todas con la misma mentira sobre haber renunciado voluntariamente. Mi corazón se hundió. Eduardo me había dicho que solo había aplicado a Logitrans. Había mentido de nuevo. O peor,
Había aplicado a todas esas otras empresas antes de nuestra conversación de ayer, antes de su aparente momento de honestidad. Hay más, continuó Rosa. Anselmo recibió una llamada esta mañana de uno de los directores de las otras empresas, preguntando específicamente sobre ti, sobre si sabías que tu hijo estaba aplicando con información falsa, sobre si habías intentado usar tu influencia para ayudarlo. Yo no hice nada, dije inmediatamente. Lo sé. Y Anselmo lo sabe. Pero la situación se ve mal, Álvaro. Se ve como conflicto de interés. Como si tu hijo estuviera tratando de aprovechar tu posición. Él no sabía que yo revisaría las solicitudes. No importa. La percepción es lo que cuenta. Y ahora hay preguntas sobre tu imparcialidad, sobre si puedes tomar decisiones objetivas cuando involucran a tu familia. Sentí pánico subiendo por mi garganta. Acababa de conseguir esta posición. No podía perderla por las acciones de Eduardo. ¿Qué debo hacer? Anselmo quiere verte en su oficina a las 9. Va a ser una conversación difícil, Álvaro. Necesitas estar preparado. Pasé la siguiente media hora en mi oficina, tratando de organizar mis pensamientos. Había confiado en Eduardo. Había empezado a creer en su cambio. Y él me había mentido de nuevo. A las 9 en punto toqué la puerta de la oficina de Anselmo. Pasa, Álvaro, siéntate. Su tono era serio pero no hostil. Eso era buena señal, supuse. Supongo que ya sabes por qué estás aquí, dijo. Las solicitudes de mi hijo. Exacto. Mira, Álvaro, entiendo que la familia es complicada. Tengo mis propios problemas con mi hijo mayor. Pero esto crea un problema para la empresa y para ti. Lo entiendo completamente. Y quiero que sepas que no tuve nada que ver con sus solicitudes. De hecho, cuando vi la primera ayer, la marqué para revisión adicional específicamente porque había discrepancias. Lo sé. Vi tu nota. Y aprecio que hayas seguido el protocolo. Pero el problema no es lo que hiciste tú, es lo que está haciendo él. ¿Y cómo eso refleja en ti y en tu posición aquí? ¿Qué estás diciendo, Anselmo? Estoy diciendo que necesitamos manejar esto cuidadosamente. Otros directores están observando. Necesitan saber que no hay favoritismo, que las reglas aplican para todos, incluyendo la familia de los ejecutivos. Entiendo. ¿Qué sugieres? Sugiero que te recuses completamente de cualquier decisión que involucre a tu hijo. Que otro director maneje cualquier solicitud o asunto relacionado con él. Y sugiero que tengas una conversación muy seria con Eduardo sobre las consecuencias de sus acciones. Ya lo hice. Pensé que había entendido. Aparentemente no. Anselmo suspiró. Álvaro, te voy a ser franco. Tu trabajo aquí está seguro. Confío en ti y en tu integridad. Pero necesito que separes completamente tu vida familiar de tu trabajo. No más situaciones donde tu hijo intente usar tu posición, consciente o inconscientemente. Te doy mi palabra. Bien. Ahora, sobre las solicitudes de Eduardo. Van a ser todas rechazadas oficialmente hoy. Y su nombre va a ser marcado en el sistema para prevenir futuras aplicaciones fraudulentas. Eso es estándar para cualquier candidato que mienta en sus solicitudes. Es justo, dije sintiendo el peso de la decepción. Él se lo buscó. Lo siento, Álvaro. Sé que esto no es fácil. Salí de la oficina de Anselmo sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Eduardo había tenido una oportunidad. Una verdadera oportunidad de cambiar, de reconstruir. Y la había desperdiciado con mentiras y atajos. Otra vez. Llamé a casa desde mi oficina. Eduardo contestó después de 3 tonos. Hola papá, ¿cómo estás? En mi oficina. Donde acabo de tener una conversación muy interesante con mi jefe sobre las 7 solicitudes de empleo fraudulentas que presentaste. Silencio al otro lado de la línea. Me dijiste que solo habías aplicado a un lugar. Continué. Me dijiste que ibas a ser honesto, que ibas a corregir tu error. Y mientras tanto ya habías mentido en 7 solicitudes diferentes. Papá, yo puedo explicar. No quiero tus explicaciones, Eduardo. Estoy harto de tus explicaciones. Cada vez que te doy una oportunidad, la desperdicias. Fue antes de nuestra conversación. Antes de que decidiera cambiar realmente. Eso no lo hace mejor. Lo hace peor. Significa que incluso antes de pedirme ayuda, ya estabas tratando de manipular el sistema. Lo siento. No te creo. Ya no te creo cuando dices que lo sientes. Tus palabras no significan nada. ¿Qué quieres que haga entonces? Su voz subió de tono. ¿Quieres que me rinda? ¿Que me vaya a vivir a la calle?
Quiero que seas honesto, que aceptes trabajos humildes sin mentir, que construyas una nueva reputación paso a paso, no intentando saltarte todo el proceso con mentiras. Es demasiado difícil hacerlo de esa manera. Entonces no estás listo para cambiar. Porque el cambio real es difícil, Eduardo. Requiere humildad, honestidad y trabajo duro. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora todas tus solicitudes van a ser rechazadas oficialmente. Tu nombre va a ser marcado en el sistema del consorcio como candidato fraudulento. Vas a estar bloqueado de aplicar a cualquier empresa afiliada por al menos 2 años. Escuché su respiración acelerarse al otro lado. ¿2 años? No puedo esperar 2 años. Debiste pensarlo antes. Yo no hice esas reglas, Eduardo, pero las tengo que hacer cumplir. Y no voy a hacer excepciones por ti. Esto es tu venganza, ¿verdad? Por cómo me trataste. Ahora que tienes poder, me lo estás haciendo pagar. Si quisiera venganza, Eduardo, ya te habría echado de la casa. Te estoy dando 60 días, que ahora son 54. Todavía tienes tiempo de conseguir un trabajo en otro sector, de encontrar un lugar donde vivir. Pero tienes que hacerlo honestamente. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. Esa noche llegué a casa tarde, después de las 9. La casa estaba en silencio cuando entré. Las luces estaban apagadas excepto por una lámpara en la sala. Eduardo estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Dónde está Verónica?, pregunté. Se fue, dijo sin levantar la vista. Empacó sus cosas esta tarde y se fue. Dijo que no podía hacer esto más. Que ella sí consiguió un trabajo y no iba a quedarse esperando a que yo arruinara su vida también. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Tenías razón, continuó él. Sobre todo, soy un desastre. Arruino todo lo que toco. No sé cómo arreglar nada de esto. Se veía tan pequeño en ese momento, tan perdido. Me senté a su lado. Puedes arreglarlo, Eduardo, dije suavemente. Pero no va a ser rápido y no va a ser fácil. Va a tomar tiempo, esfuerzo real y honestidad brutal contigo mismo. No sé por dónde empezar. Empiezas con la verdad. Dejas de mentir, dejas de buscar atajos. Aceptas que estás en esta situación por tus propias decisiones y que solo tú puedes sacarte de ella. Él finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos. ¿Cómo lo hiciste, papá? ¿Cómo trabajaste tantos años en trabajos que odiabas y nunca te rendiste? Pensé en tu madre y en ti. Pensé en darles una vida mejor. Y también aprendí a encontrar dignidad en cualquier trabajo, no importa cuán humilde. El trabajo no te define, como lo haces es lo que te define. Eduardo asintió lentamente. Mañana voy a empezar de nuevo. Pero esta vez sin mentiras. Voy a aplicar para trabajos reales, en sectores diferentes. Y voy a ser honesto sobre mi historial. Eso es todo lo que pido. Y papá, sobre los 54 días que quedan. Voy a usarlos bien. Voy a conseguir trabajo, voy a ahorrar cada centavo que pueda, y voy a encontrar un lugar propio. No voy a suplicarte que me dejes quedarme más tiempo. Voy a irme con dignidad. Te amo, papá, dijo de repente. Sé que no lo he demostrado, que he sido terrible contigo. Pero te amo y estoy orgulloso de ti. De tu ascenso, de todo lo que lograste. Siento haber actuado como si no fuera importante. Yo también te amo, Eduardo, respondí con voz quebrada. Siempre lo he hecho. Nunca dejé de amarte. Nos abrazamos entonces. Un abrazo real, del tipo que recordaba de cuando era niño. Las siguientes semanas fueron diferentes. Eduardo se levantaba temprano cada mañana y salía a buscar trabajo. Después de 2 semanas, consiguió un trabajo en un almacén. No pagaba mucho, apenas $1,200 al mes, pero era honesto. Empezó a contribuir a la casa. Me daba 300 cada quincena. Compraba su propia comida. Limpiaba sin que nadie se lo pidiera. Un mes después, estábamos cenando juntos. Papá, necesito decirte algo, dijo Eduardo. Encontré un apartamento. Es pequeño, pero puedo pagarlo con mi salario. Voy a mudarme la próxima semana. ¿Tan pronto? Todavía te quedan 3 semanas. Lo sé, pero creo que es tiempo. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo solo. Podemos seguir cenando juntos, dijo. ¿Una vez a la semana? Puedo venir los domingos. Me gustaría eso, dije sonriendo. El día de su mudanza lo ayudé a cargar las cajas. Le di algunos utensilios de cocina que tenía de sobra.
Gracias por todo, papá, dijo antes de irse. Por no rendirte conmigo incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Eres mi hijo Eduardo. Nunca me voy a rendir contigo. Lo vi alejarse y sentí algo que no había sentido en años. Orgullo genuino de mi hijo, no por títulos o logros académicos, sino por su voluntad de finalmente crecer. Esa noche la casa estaba silenciosa otra vez. Pero era un silencio diferente. No era el silencio del alivio, sino el silencio de la paz después de la tormenta. Me senté en mi silla favorita con una copa de vino, el mismo que había comprado para celebrar mi ascenso. Finalmente lo abrí y brindé solo. Por los nuevos comienzos, susurré. Por las segundas oportunidades. Por tener el coraje de establecer límites y la fortaleza de mantenerlos. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Eduardo. Una foto de su nuevo apartamento con un mensaje, mi primer hogar propio. Gracias por enseñarme que el respeto y la dignidad se ganan con trabajo, no con palabras. Sonreí. Mañana iría a la oficina como director. Pero esta noche, en mi casa finalmente en paz, me sentía como algo más. Me sentía como un hombre que había recuperado su dignidad, un padre que había hecho lo difícil pero correcto. La vida no me había dado un final perfecto. Eduardo todavía tenía un largo camino por recorrer. Pero por primera vez en años, ambos estábamos en el camino correcto. Y eso era suficiente.